Todo empezó con una frase seca, un estallido en directo que nadie esperaba, de la mía ni esto. Como alguien se meta con mi hija, os reviento. Así lo soltó Belén Esteban, con la voz quebrada pero firme, dejando claro que no estaba dispuesta a soportar más. Y lo que parecía un comentario impulsivo pronto se confirmó como algo mucho más serio. Había recibido advertencias, presiones, lo que muchos ya llaman directamente amenazas, relacionadas con Andrea Janeiro y procedentes del entorno de Carlo Constancia. Sí, así de duro. Imaginemos el momento. Belén, acostumbrada a manejar polémicas, a discutir con medio plató, de pronto cambia el gesto. No es la Belén irónica ni la que busca casito, es la madre que se siente atacada. Esa diferencia se nota en el tono, en la mirada y en la contundencia de sus palabras. Porque cuando alguien toca a un hijo, se acaba el espectáculo. Y ella lo dijo claro, puede tolerar insultos, puede aguantar críticas, pero no va a permitir que nadie utilice a su hija para callarla. La chispa que encendió la mecha llegó en plena tormenta mediática, con Terelu Campos y Alejandra Rubio en el punto de mira, y con Carlo Constancia convertido en protagonista de portadas. En ese escenario, Belén se convierte en el muro de contención. Una mujer que ha vivido la fama, la humillación y el señalamiento, pero que siempre ha marcado una línea roja, Andrea. Y de pronto esa línea se cruza. El relato es explosivo porque no solo habla de advertencias veladas, sino de frases directas. No te vengas muy arriba con este tema, porque puede perjudicarte. Esa es la versión que ella misma cuenta, y cualquiera que conozca cómo funciona la tele sabe que esas palabras son dinamita pura. Porque no suenan a consejo de amigo, suenan a amenaza de manual. Y lo dice alguien que lleva décadas tragándose las miserias del mundo del corazón. El público lo percibe inmediatamente. No es una exageración, no es un show. Es una mujer herida defendiendo lo único que no está en venta, la intimidad de su hija. Y eso genera un impacto brutal en las audiencias mayores, que empatizan con esa sensación de injusticia. Porque se puede hablar de todo, del novio, de la madre, del suegro, pero no se toca a los hijos. Y menos aún a una hija que ha elegido estar fuera de los focos, que no vive de platós ni de exclusivas, que ha preferido una vida discreta lejos de España. La llamada, el mensaje, o como quiera llamarse, no solo encendió la mecha, también destapó lo que muchos sospechaban, que Carlo Constancia y su entorno están dispuestos a todo para controlar el relato. No basta con cuidar su imagen, hay que intimidar a quien lo cuestiona. Y ahí es donde el escándalo se convierte en algo mayor. Porque si se confirma que esas presiones son reales, estaríamos hablando de un comportamiento mafioso dentro del espectáculo. Y eso cambia todo. El contexto hace que esta bomba explote aún con más fuerza. Veníamos de semanas donde se hablaba de fiestas polémicas, de fotos pactadas, de Terelu prestándose a operaciones de imagen, de Alejandra jugando a ser discreta mientras movía los hilos. Y en medio de esa olla a presión, surge la voz de Belén, que no es precisamente una cualquiera. Estamos hablando de la mujer que en su día fue la princesa del pueblo, la que siempre ha conectado con la calle, la que dice lo que otros callan. Que ella sea la que destapa el tema de las amenazas le da un peso enorme. La reacción del público fue inmediata. Redes, tertulias, corrillos de barrio, todos comentaban lo mismo. Belén ha dicho basta. Y claro, cuando alguien que suele ser criticada por su tono o por buscar protagonismo aparece tan seria, tan directa y tan amenazadora, se percibe autenticidad. Nadie duda de que estaba diciendo la verdad. Y eso hace que el escándalo se multiplique. Porque no es un rumor contado en voz baja, es un grito lanzado delante de todos. Hay un detalle clave que no se puede pasar por alto. Belén repitió varias veces la misma idea. De la mía, ni esto. La insistencia revela hasta qué punto el tema la descoloca. No es casualidad, no es improvisación. Es la defensa desesperada de una madre que ve peligrar lo que más le importa. Y ese matiz, esa fuerza, es lo que conecta con mujeres que han vivido situaciones similares. La sensación de que alguien toca lo intocable. En ese momento, lo que parecía una disputa televisiva se convierte en algo más grande, un choque entre dos mundos. Por un lado, el de los Campos y los Constancia, que actúan como si pudieran comprar la narrativa y silenciar a quien moleste. Por otro, el de Belén, que planta cara y recuerda que no todo tiene precio. Y en medio, Andrea, una joven que nunca quiso estar en los focos y que ahora se ve utilizada como escudo o como amenaza velada. La bomba ya estaba lanzada. Pero lo más impactante fue la naturalidad con la que Belén lo soltó. No lo adornó, no lo envolvió, lo escupió. Y esa crudeza es la que cala. Porque cuando alguien cuenta algo así sin rodeos, la audiencia siente que está delante de un descubrimiento real.
Que no es teatro, que no es guión, que es la pura verdad. Y aquí es donde la historia adquiere un giro todavía más polémico. ¿Qué papel juegan Terelu y Alejandra en todo esto? Porque Belén dejó claro que las presiones no venían directamente de ellas, pero sí de un entorno cercano, de gente vinculada a Carlo Constancia. Y la pregunta inevitable es, ¿sabían ellas lo que estaba pasando? ¿Miraron hacia otro lado? ¿O simplemente lo permitieron porque les convenía? Esa duda flota en el aire, y es lo que alimenta la indignación colectiva. Lo cierto es que la llamada que encendió la mecha no solo puso a Belén en pie de guerra, también obligó a la gente a posicionarse. O estás del lado de una madre que defienda a su hija, o justificas un sistema donde se intimida a quien no se calla. Y esa polarización es lo que convierte este escándalo en un tema de conversación nacional. Porque no deja indiferente a nadie. La tensión no se quedó en la frase inicial. Belén lo repitió varias veces a lo largo del programa, como si necesitara dejar constancia pública. Y eso tiene un significado claro. Estaba mandando un mensaje, no solo al entorno de Carlo, sino también a toda la audiencia. Un mensaje que dice, estoy vigilada, me presionan, pero no voy a callar. Y eso, dicho en televisión, es un desafío abierto. Este capítulo inicial deja claro que la historia no va de un rifirrafe cualquiera. Aquí hablamos de advertencias que rozan la amenaza, de un intento de silenciar con miedo, y de una mujer que responde con un os reviento que resuena como un cañonazo. Y cuando una trama arranca así, con esa fuerza y esa crudeza, es evidente que lo que viene después será todavía más duro. Durante mucho tiempo, Carlo Constancia parecía ser solo un nombre que flotaba alrededor de escándalos familiares, un personaje de segunda fila, un hijo con problemas legales y una presencia más asociada a juicios que a portadas glamurosas. Pero ahora, su nombre suena fuerte por algo todavía más oscuro, la sombra de la amenaza. Porque si en el primer golpe vimos a Belén Esteban estallar en directo y denunciar advertencias contra su hija Andrea, en esta parte hay que mirar al origen de esas presiones. Y todas las miradas apuntan al entorno de Carlo Constancia, un círculo que se mueve con arrogancia, como si todavía tuvieran derecho a marcar el paso de quienes opinan o critican. La imagen que ha quedado de Carlo hijo es la de un hombre marcado por la cárcel, por la violencia, por el descrédito. Y sin embargo, todavía hay quienes desde su entorno quieren vendernos la idea de que está por encima del resto, que merece respeto, que su apellido todavía pesa. Pero la realidad es que ese peso se convierte en miedo. Y aquí entra en juego lo más grave. Cuando alguien utiliza su nombre o su círculo para mandar mensajes como ten cuidado, no te vengas muy arriba con este tema, ya no hablamos de crítica ni de prensa rosa. Hablamos de intimidación. Belén lo contó sin adornos, gente interpuesta, personas que trabajan en televisión, advertencias que llegan con disfraz de consejo. Pero todos entendimos lo mismo, detrás de esas frases está la mano de Carlo y los suyos. Y eso genera una pregunta que duele. ¿De verdad este hombre y su entorno creen que pueden callar a la gente con insinuaciones? ¿De verdad piensan que España va a aceptar que un clan con antecedentes de cárcel y violencia se atreva a poner condiciones sobre qué se puede decir y qué no? El silencio de Carlo hijo durante años ya no parece el de un hombre que se aparta, sino el de alguien que actúa desde la sombra. Porque mientras él no da entrevistas ni se expone, sus aliados hablan, presionan, envían recados. Y eso es incluso más inquietante. Porque significa que no estamos ante un simple escándalo de plató, estamos ante una estrategia de amedrentamiento. Y esa palabra, amedrentar, es la que convierte este caso en un escándalo de otro nivel. Lo que más sorprende es la arrogancia con la que se comportan. Como si estuvieran en posición de exigir respeto, como si pudieran señalar quién puede hablar y quién debe callar. Y claro, aquí entra el choque con Belén Esteban. Porque si hay alguien que no acepta órdenes, es ella. Puede gustar más o menos, se la puede criticar por muchas cosas, pero lo que nadie duda es que cuando se le planta a alguien delante con amenazas, su reacción es inmediata, responder con más fuerza. De la mía ni esto no es solo una frase, es una declaración de guerra. El público mayor lo entiende al instante, no se trata de defender a Belén por ser Belén, se trata de reconocer que aquí hay un abuso. Que un hombre marcado por la cárcel, rodeado de polémicas, no puede permitirse ahora intentar callar a quienes lo critican. Y menos aún utilizando a la hija de una colaboradora como moneda de cambio. Eso no es solo indecente, es cobarde. La trayectoria de Carlo hijo, además, no ayuda a su defensa. Los recuerdos están frescos, el caso judicial, las condenas, las imágenes de violencia. ¿Con qué autoridad viene ahora su entorno a marcar líneas rojas? Esa contradicción es lo que enciende la indignación del público. Porque resulta grotesco que alguien en esa situación intente jugar a poderoso, como si estuviera blindado.
Y aquí aparece un detalle que multiplica la polémica, el famoso comentario sobre el nivel de los invitados en la fiesta de Terelu. Según se filtró, Carlo padre y Carlo hijo no se sentían cómodos porque consideraban que algunos de los asistentes no estaban a su altura. A su altura. Y uno no puede evitar pensar, ¿qué altura? ¿La altura de los que han terminado en prisión? ¿La altura de los que se pasean por platós gracias a polémicas baratas? Esa arrogancia es lo que destroza cualquier intento de justificación. Porque si algo no soporta el público es la prepotencia de quienes no tienen con qué sostenerla. La mezcla es explosiva. Por un lado, el desprecio al entorno, hablando de niveles como si fueran aristócratas venidos a menos. Por otro, las advertencias contra Belén, que rozan la amenaza directa. Y como guinda, el intento de blanquear su imagen a través de Terelu y Alejandra, utilizándolas para aparecer en fotos y colarse de nuevo en la conversación mediática. Todo encaja en un patrón. Quieren recuperar poder, aunque sea a base de intimidar. Belén, con su estilo directo, lo destapó sin miedo. Dijo lo que muchos piensan y no se atreven a decir, que hay un sector que pretende controlar qué se dice de Carlo y de su familia, y que esa estrategia pasa por el miedo. Pero lo más revelador fue su insistencia en dejar claro que Andrea está fuera de todo esto. Esa defensa feroz hizo que el público conectara inmediatamente con ella. Porque cualquiera que tenga hijos sabe lo que significa. Tocas a mi hija y te vas a encontrar con lo peor de mí. Y en ese momento, Belén no era colaboradora, era madre. El escándalo no tardó en crecer porque el contraste era demasiado fuerte. De un lado, un hombre que viene de la cárcel, que arrastra polémicas y que se mueve en un entorno de sospechas. Del otro, una madre que, con todos sus defectos, defiende lo único sagrado que le queda, su hija. Y el público no dudó en tomar partido. Porque si hay algo que España no soporta, es la injusticia disfrazada de poder. Y aquí lo que se vio fue exactamente eso, un intento de callar a alguien por tocar un tema incómodo. Lo que queda claro es que Carlo Constancia ya no puede esconderse tras el silencio. Su nombre está otra vez en el centro, pero no por méritos ni por gestos positivos. Está en el centro porque su entorno, presuntamente, recurre a las amenazas para tapar bocas. Y esa etiqueta ya no se la quita nadie. Porque una vez que alguien como Belén lo dice en público, se convierte en verdad para millones de personas. Y esa verdad es la que hoy persigue al apellido Constancia. La conclusión de este capítulo es dura pero evidente. Carlo ya no es un simple personaje con problemas. Es alguien que representa lo peor de un sistema que intenta controlar a la prensa con miedo. Y frente a eso, la respuesta fue clara, una madre que, sin adornos, lanzó un desafío. Y a partir de ese instante, la polémica dejó de ser un rumor para convertirse en una batalla abierta. Hay un punto en el que todo el mundo se detiene y respira hondo, cuando aparece el nombre de Andrea Janeiro. Porque aquí ya no estamos hablando de broncas de plató, ni de egos heridos, ni de fiestas con 140 invitados y fotos pactadas. Aquí hablamos de una hija que, desde hace años, ha elegido el silencio, la discreción y una vida lejos de los focos. Y, sin embargo, su nombre vuelve a salir a la palestra como arma arrojadiza, como palanca para callar a su madre. Ahí está la línea roja. Y cuando se cruza, el público mayor, las madres, las abuelas, las tías, todas, lo sienten como una injusticia que quema por dentro. Porque la tele podrá ser un circo, pero los hijos son sagrados. Y a Andrea, le pese a quien le pese, le corresponde el respeto. Belén lo dijo con esa mezcla de orgullo y rabia que solo tiene una madre cuando huele el peligro. De la mía, ni esto. Y ese ni esto es literal, es cero, es nada. Ni un comentario, ni una insinuación, ni una bromita de pasillo, ni un mensajito con veneno. Nada. Porque Andrea no está aquí. No vive de exclusivas. No se sienta en un plató a contar su vida. No juega al juego de la fama. Y quien quiera tocarla, que se prepare. Ese es el mensaje, y es contundente. La polémica estalla porque, según se cuenta, las advertencias no iban solo dirigidas a Belén, iban dirigidas a su punto débil. No te vengas arriba con este tema, que te puede perjudicar. ¿Perjudicar cómo? ¿Con qué? ¿Sacando basura vieja? ¿Amenazando con reabrir heridas ya cerradas? El público se hace esas preguntas, y cuanto más piensa, más se indigna. Porque aquí no hay fair play. No es una réplica, no es un derecho a contestar. Es señalar a quien no está ni quiere estar, y utilizarla como mordaza. Eso, para cualquier madre, es intolerable. Andrea representa exactamente lo contrario a lo que denuncian. Representa la decisión firme de apartarse. Cuando cumplió 18, dijo basta.
Y eso tiene un valor enorme. ¿Cuántos hijos de famosos sueñan con platós, alfombras y titulares? Ella eligió otro camino. Y ese camino, guste o no, exige respeto. Por eso Belén insiste en que la suya no se sienta, no habla, no opina, no cobra por ir a programas. No hay intercambio. No hay deuda. No hay nada que exija que se la arrastre a esta pelea. Y si alguien lo intenta, la respuesta va a ser frontal. Aquí hay algo que a las mujeres mayores les remueve por dentro, la idea de la protección. Proteger lo íntimo. Guardar la casa. Cerrar la puerta. Con mis cosas, sí, con mi hija, no. Es un código ético muy sencillo que, sin embargo, en el mundo del espectáculo parece olvidado. Y por eso este caso duele tanto, porque se percibe, con razón, que hay gente dispuesta a cruzar cualquier frontera con tal de controlar el relato. Si para callarte hay que nombrar a tu hija, se nombra. Si para asustarte hay que amenazar con sacar porquería, se sugiere. Si para dominar la conversación hay que apuntar al corazón, se apunta. Y eso al público le repugna. La pregunta que todo el mundo se hace es simple: ¿por qué ahora? ¿Por qué, de repente, Andrea? La respuesta está en la mecánica vieja como el mundo: se aprieta donde duele. Belén tiene el cuero duro para las críticas, para las burlas, para los memes. Lleva décadas ahí. Pero con Andrea no. Con Andrea, no. Ese es el resorte. Y el entorno de Carlo, con su pose de superioridad y su afán por recuperar poder, cree que apretando ahí podrá silenciar a una de las voces más ruidosas de la tele. Se equivocan. Hay otro elemento que añade pólvora: las ofertas que, según ha contado la propia Belén, le han hecho a Andrea a lo largo de los años. Realities, concursos, entrevistas, cheques generosos. Nada. No ha querido. Ha preferido estar fuera, estudiar, vivir. Eso desmonta la típica excusa de si te expones, atente a las consecuencias. No, aquí no hay exposición. Aquí hay una joven que ha renunciado a todo eso. Por tanto, no hay permiso para usar su nombre como advertencia contra su madre. La situación tiene además un reflejo social muy potente. En muchas casas de España hay madres que han tenido que plantarse ante comentarios de barrio, rumores malintencionados, chismes que se meten con los hijos. Y todas saben lo que es sacar uñas por los suyos. Por eso conectan con Belén esté quien esté enfrente. No es cuestión de bandos televisivos, es cuestión de principios básicos. Los hijos no se tocan. Y menos aún desde un entorno con antecedentes turbios que pretende dar lecciones de altura social, de nivel, de quién puede entrar y quién no. El contraste es insultante. Quienes hablan de nivel son los que menos ejemplo dan. La imagen de Andrea lejos, al otro lado del océano, construyéndose una vida discreta, choca con la realidad tóxica de los platós. Y ese choque subraya lo obsceno: pretender arrastrarla de vuelta a una guerra que no es suya. No hay nada que contar de Andrea, dice Belén. ¿Qué van a contar? ¿Qué estudia? ¿Qué trabaja? ¿Qué hace su vida sin molestar? Entonces la amenaza cambia de foco y apunta a viejas historias de adultos. Claro, así cualquiera. Eso no es valentía, es ruindad. Por eso, cuando Belén repite de la mía, ni esto, lo que hace es fijar el terreno. Si queréis guerra, la vais a tener conmigo, no con ella. Ese cambio de eje es inteligente y, además, ético. Deja en evidencia al que presiona y obliga a retratarse, o atacas a una madre que se ofrece ella como escudo, o admites que tu objetivo nunca fue el debate, sino el daño. ¿Qué queda mejor ante la audiencia? Está clarísimo. Mientras tanto, el otro lado juega con el humo. Gente interpuesta, emisarios, recados. Nadie firma, nadie asume, nadie da la cara. Y ahí vuelve a aparecer la palabra clave: cobardía. Si de verdad hay argumentos, que vengan, que se sienten, que hablen a la cámara. Pero no. Lo que hay son advertencias por debajo de la mesa para bajar el volumen a una crítica incómoda. Es muy viejo y huele a lo de siempre: controlar con miedo lo que no puedes controlar con razones. El público quiere saber si Terelu y Alejandra han tenido algo que ver. Belén ha sido clara: no, no vienen de ahí. Vienen del lado de los Carlos. Pero la pregunta permanece: ¿se ha tolerado desde el entorno mediático? ¿Se ha mirado a otro lado? ¿Se ha permitido que esos mensajes circulen dentro de la casa de la tele? Si la respuesta es sí, el problema es mayor de lo que parece, porque implica complicidades silenciosas y un sistema que consiente que el más fuerte, o el que se cree más fuerte, imponga su ley. Y ahí la indignación sube un escalón.
A estas alturas, la figura de Andrea se ha convertido en el espejo donde todos se miran. ¿Quieres medir la catadura de alguien? Observa cómo habla de los hijos del otro. Si los usa para atacar, ya lo has entendido todo. Si los respeta, incluso en lo peor, ahí hay decencia. Por eso la audiencia, que no es tonta, reparte certificados, dignidad para quien protege, descrédito para quien amenaza. No hace falta más. Hay un detalle emocional que conviene subrayar. Belén dice que, si su hija quisiera, ella soltaría todo. «Ay, si me dejara», repite medio en broma, medio en serio. Y, sin embargo, se calla. Porque su hija le pidió que no. Ese acto, ese obedecer a la voluntad de la hija adulta, también cuenta. Muestra que, con todos los errores cometidos, aprendió la lección central: la vida de Andrea le pertenece a Andrea. Y eso, para un público que ha visto demasiadas veces a padres y madres exprimir a sus hijos ante las cámaras, tiene un valor inmenso. La guerra ya no se libra con gritos en plató, se libra con guantes blancos y cuchillos por debajo de la mesa. Y lo que ha contado Belén Esteban es exactamente eso: llamadas a deshoras, mensajes que llegan por gente interpuesta, advertencias envueltas en terciopelo que dicen lo mismo de siempre: no te vengas arriba, te puede perjudicar. ¿Perjudicar cómo? ¿Te van a cerrar la puerta del programa por decir lo que todo el mundo comenta en los pasillos? ¿Te van a fabricar una campaña de desprestigio usando el nombre de tu hija? Si esta es la forma de operar del entorno de Carlo Constancia, que lo sepan, se les ha visto el truco. Y cuando al público se le enseña el hilo, ya solo ve el hilo. Porque aquí nadie habló de un debate fuerte ni de un tono subido. Aquí se habló de lo que cualquier madre entiende al primer golpe: tocar a un hijo para doblar el brazo de la madre. Eso no es televisión, eso es ruindad. Y que quede claro, Belén tendrá muchos defectos, pero cuando dijo de la mía ni esto, no estaba pidiendo un favor, estaba marcando un límite. Un límite que, por cierto, los de siempre llevan años saltándose con sonrisa de anuncio: representantes que negocian exclusivas, directores que ordenan escaletas para que el señalado aparezca como víctima, responsables que llaman a título personal para sugerir que no conviene. Esa frase es el nuevo bozal: no conviene. ¿A quién no conviene? ¿A la verdad o a los que cobran de que la verdad se difumine? El caso de Andrea es el espejo que les deja en evidencia. A esa chica le han puesto delante cheques que marean para realities, concursos y entrevistas de sofá con música blandita. Y siempre dijo no. No cuando cumplió 18. No cuando cumplió 20. No ahora. ¿Qué parte de no entienden? Si no pueden comprar su presencia con dinero, intentan comprar su silencio con miedo. Y ahí es donde se retratan. Porque a falta de argumentos, tiran de la amenaza elegante: piénsatelo, te puede perjudicar. Traduzcamos: o bajas el tono o activamos la trituradora. ¿Y cuál es la trituradora? Filtraciones, medias verdades, insinuaciones sobre una joven que no se sienta, no habla y no cobra. Ese plan, además de cobarde, es torpe. Si tocan a quien no juega, la gente se indigna el doble. Mientras tanto, el clan que presume de nivel habla del nivel de los invitados en la fiesta de Terelu. Nivel. La misma palabra que usan quienes confunden educación con pedigrí y valores con saldo en cuenta. ¿De verdad hablan de nivel los que llevan años entrando en platós con un rosario de causas, condenas y polémicas? No es nivel, es soberbia. Y la soberbia, cuando se junta con miedo, inventa reglas para el resto. A este no lo toques, de aquella no hables, con fulano cuidado. Esa coreografía se ejecuta en pasillos donde todos se conocen y donde una llamada basta para mover piezas. Así se blanquea una imagen, no con una gran mentira, sino con 1000 silencios pequeños. Pero esta vez falló. Falló porque una colaboradora con nombre y horas de vuelo decidió no tragarse el no conviene. Falló porque el público mayor, que sabe leer ojos y no titulares, vio la palidez en la cara de Terelu cuando posó en la famosa foto, y ahora ve el mismo patrón en los recados contra Belén. Primero se pacta la postal amable para Carlo padre, luego se reprime a quien señala la trastienda. Y falló porque el nombre de Andrea actuó como imán moral. Las madres y abuelas de España, que han vivido toda una vida protegiendo su casa, dijeron en coro lo mismo que Belén: con los hijos no. No nos engañemos, esto no es una pelea de plató más. Es un manual práctico de cómo se fabrica el silencio. Paso 1. Compra la fiesta y la foto de la vergüenza para limpiar al personaje conflictivo. Paso 2. Reparte sonrisas y entrevistas dulzonas en programas amigos para bajar la guardia del espectador. Paso 3. Cuando alguien rompa la música de piano y cuente lo que pasó de verdad, lánzale un cuidado por emisarios, recordándole quién manda.
Y si no funciona, paso 4. Insinúa que hay materia para hacer daño usando a un familiar que no está. Ese es el engranaje. Y lo único que lo desactiva es lo que hizo Belén, contarlo en alto, sin pedir permiso. Aquí hay además una responsabilidad que no se puede esconder, la de quienes programan. Si de verdad una cadena presume de pluralidad, que lo demuestre no solo en la mesa, sino en el pasillo. Que proteja a quien aporta hechos y no a quien reparte advertencias. Que premie la transparencia y no el recado envenenado. Porque si el mensaje hacia adentro es mejor no entres ahí, hacia afuera lo que llega es aquí manda el que susurra, no el que informa. Y esa sensación, esa cobardía institucionalizada, es la que cansa al público y hunde marcas. Terelu y Alejandra, por su parte, juegan a dos tiempos. La primera encaja el golpe y busca refugio en entrevistas donde todo está atado y bien atado. La segunda sonríe bajito mientras deja que otros hagan el trabajo sucio. Una calcula daños, la otra se lava las manos. Pero el público ya no es niño, sabe distinguir entre la discreción auténtica y la discreción interesada. Una respeta, la otra maniobra. Y cuando se junta una postal blanqueadora con advertencias a una madre, la conclusión cae por su propio peso. No es que no convenga, es que no quieren que se sepa. El punto más sucio es la llamada amenaza elegante. No se grita, no se escribe, no se firma. Solo se deja caer en boca de alguien que decide fichas. Tú verás, piénsatelo, no te vengas arriba. Es un sistema de miedo a plazos. No te hunden hoy, te avisan de que podrías hundirte mañana. Y ese gotero en la cabeza hace el resto, autocensura, autocorrección, autocallarte. Por eso la frase de Belén fue dinamita, porque cortó el gotero de golpe. Dijo lo que había y obligó a los emisarios a enseñar la cara. Cuando una voz con experiencia marca el límite, los demás pierden el guión. ¿Y ahora, qué? Ahora vendrán los me han malinterpretado, los yo no dije eso, las columnas de excesos verbales para convertir el fondo en una discusión de formas. Vendrán también los perfiles amigos, los que relativizan, los que piden serenidad. Traduzcamos otra vez, serenidad significa olvido. Pues no. Esta vez el público ha visto la maquinaria entera, la fiesta pagada, la foto planchada, el posado con sonrisa congelada, la frase del nivel, el recado a la colaboradora y la palanca contra su hija. Todo hilado. Y cuando ves la costura, te estorba siempre. Lo verdaderamente polémico es que este lío no se apaga con aplausos de platón y con guiños de cámara, porque ha tocado el nervio que nadie debería tocar, la familia que se queda fuera. Si el entorno de Carlo cree que puede ganar a base de miedo elegante, que hagan cuentas con la audiencia que hoy está más despierta que nunca. Si, en cambio, alguien en la cadena decide por fin proteger a quien habla claro, quizá empiece a cambiar la música. Y si no, el mensaje que queda es brutal, aquí blanqueas con una foto y callas con un susurro. Pues bien, ese susurro ya no suena a consejo, suena a amenaza. Y a partir de ahora, cada vez que se repita, habrá una voz diciendo en alto lo que otros quieren tapar. No conviene callarse. No conviene mirar a otro lado. No conviene usar a los hijos. Con los hijos no. ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver. Lo que estamos viviendo con este escándalo no es un episodio aislado, no es un rifirrafe pasajero que se olvidará mañana. Es un síntoma de cómo funciona de verdad este circo mediático, con dinero por encima de reputaciones, con pactos de foto a cambio de favores, con recados enviados en silencio y con la osadía de usar a quien nunca se prestó al juego como arma de chantaje. Y lo digo con todas las letras, esto no es prensa del corazón, esto es pura guerra sucia disfrazada de espectáculo. Belén Esteban, con todas sus contradicciones, ha puesto delante un espejo. Y en ese espejo no se refleja solo Carlo Constancia y su entorno. En ese espejo aparece Terelu posando pálida en una foto que no quería, aparece Alejandra jugando a la inocencia mientras maneja hilos, aparecen emisarios en pasillos de televisión que hacen de carteros de amenazas, aparecen directores que prefieren el no conviene antes que la verdad, y aparece un público que ya no traga tanta hipocresía. Esa es la verdadera bomba, que se ha expuesto al sol lo que normalmente se esconde en las sombras. Porque cuando alguien recibe un mensaje que dice piénsatelo, te puede perjudicar, no es un consejo, es un chantaje. Y cuando ese chantaje utiliza el nombre de una hija que jamás ha hablado en un plató, entonces deja de ser un juego sucio y se convierte en un ataque a la dignidad. Y aquí hay una palabra que duele y que debemos repetir, dignidad. ¿Dónde queda la dignidad de quienes pactan fiestas de 140 invitados gratis a cambio de posar con Carlo Padre? ¿Dónde queda la dignidad de quienes hablan de nivel de invitados como si estuvieran en un salón aristocrático, cuando tienen causas judiciales y familiares en prisión?
¿Dónde queda la dignidad de quienes, en lugar de dar la cara, mandan recados en voz baja para callar a la gente? La respuesta es clara, esa dignidad la han vendido. La han vendido por dinero, por foco, por la ilusión de seguir en el candelero, por la necesidad de no desaparecer. Y esa venta, ese mercadillo de reputaciones, es lo que el público ya no soporta. Porque el espectador, especialmente el mayor, no es tonto. Llevan toda una vida viendo a personajes reciclarse, lavarse la cara, cambiar de discurso según sople el viento. Y cuando aparece una madre que, con sus luces y sombras, dice de la mía ni esto, la audiencia entiende que ahí hay verdad. Este final no puede ser tibio, porque el caso no lo es. Si permitimos que el miedo elegante, que la amenaza disfrazada, que el recado envenenado gane, mañana todos los que se sienten en un plató sabrán que hay un precio por hablar claro. Y eso mata la televisión, mata el periodismo y mata la confianza del público. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene encender la tele si todo está pactado, si todo está medido, si nadie se atreve a decir lo que piensa porque alguien en la sombra decide a quién le conviene y a quién no? Ese es el debate real que late debajo de este escándalo, si queremos una tele de valientes o una tele de marionetas. Y aquí me pongo del lado de la gente que me escucha, de las mujeres mayores que han vivido épocas donde había cosas de las que no se podía hablar. ¿De verdad queremos volver a eso? ¿De verdad vamos a permitir que unos pocos, con dinero y con altivez, decidan qué se cuenta y qué no? No. La libertad de hablar claro no es un lujo, es un derecho. Y Belén, con su estallido, lo ha recordado. La parte más polémica, la que más arde, es esta. Si todo lo que ha contado Belén es cierto, entonces en la televisión española se están cruzando líneas rojas gravísimas. Se está permitiendo que personajes con historiales judiciales utilicen su poder mediático para intimidar a colaboradores. Se está tolerando que nombres vinculados a escándalos se blanqueen en portadas a cambio de favores económicos. Se está consintiendo que hijas inocentes se utilicen como moneda de presión. Y eso, amigas y amigos, no es solo indecente, es inaceptable. Ahora bien, aquí hay algo que el público también tiene que asumir. El poder no está solo en quienes mandan, también está en quienes miran. Si seguimos premiando con audiencia a quienes venden fotos pactadas, a quienes callan ante amenazas, a quienes se prestan a blanquear imágenes, entonces estamos siendo cómplices. Pero si decidimos abrir los ojos y señalar con el dedo a quienes cruzan líneas, entonces sí habrá un cambio. La tele vive de la gente, y cuando la gente se planta, tiemblan hasta los despachos más blindados. Por eso, este vídeo no termina con un simple relato. Termina con una invitación a la acción. Quiero que cada uno de ustedes, al acabar de escucharme, se pregunte, ¿quién merece mi respeto en todo esto? ¿La madre que defiende a su hija, aunque se quede sola, o los que se esconden detrás de emisarios para callar verdades incómodas? ¿Quién merece ser apoyado? ¿Los que blanquean a golpe de foto y posado, o los que dicen en alto lo que otros susurran? Yo sé cuál es mi respuesta, pero la que importa es la de ustedes. Por eso, les pido que lo digan en alto en los comentarios. ¿Qué opinan de que Andrea sea utilizada como amenaza? ¿Creen que Terelu y Alejandra han sido cómplices pasivas de este silencio? ¿Piensan que Carlo Constancia y su entorno tienen derecho a marcar lo que se dice y lo que no? Quiero leerles, quiero escucharles, porque este canal es la voz que ustedes hacen posible. Y no olviden algo importante, cuando ustedes comparten este vídeo, cuando le dan like, cuando se suscriben, no solo están apoyando a este canal. Están apoyando que se digan cosas que otros callan. Están apoyando que no gane el miedo, que no gane la amenaza, que no gane el recado envenenado. Están diciendo yo quiero una tele donde no se vendan los hijos, donde no se compren silencios, donde las fotos de la vergüenza se señalen como lo que son. Quiero que se lleven esta idea grabada, este no es el final de una bronca más. Es el principio de un debate sobre la dignidad en los medios. Y la dignidad no se compra, no se alquila, no se negocia. La dignidad se defiende, aunque te cueste caro, aunque te enfrentes a todos, aunque te manden recados para callarte. Y ahí es donde Belén, con todas sus contradicciones, ha dado una lección. Ha dicho en alto lo que muchos saben y no se atreven a decir. Ha puesto delante a su hija como línea roja y ha marcado una hasta aquí. Y eso, en un mundo lleno de cobardes, vale más que 1000 portadas. Así que, comunidad, aquí se lo dejo. No bajen la guardia. No permitan que el miedo gane. Señalen a quienes usan a los hijos. Premien a quienes hablan claro. Y sobre todo, sigan aquí, porque este canal existe para eso. Para contar lo que otros prefieren tapar, para exponer lo que se negocia en la sombra, para poner luz donde solo hay recados.
Mano blanca indicando hacia la derecha del like si creen que Andrea no debe ser utilizada jamás como arma. Mano blanca indicando hacia la derecha suscríbanse para que cada vez seamos más los que rompemos silencios. Mano blanca indicando hacia la derecha y comenten, porque este debate no se acaba aquí, apenas comienza. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de unos cuantos, lo que está en juego es si aceptamos vivir en una tele de miedo o en una tele de verdad. Y yo, se lo digo con el corazón, no pienso quedarme callado.